Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre celestial, Dios eterno, eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor mi Dios. Te damos gracias porque permites hasta este momento, Señor mi Dios, llevar tu palabra. Ejecutando, Señor mi Dios, el tema de la revelación de Apocalipsis. Te ruego, Señor mi Dios, que impartas tu mensaje a través de mi voz. Impártelo, Señor mi Dios, para entregar de mi corazón a mis hermanos en este deseo que tengo, Señor mi Dios, que puedan recibir más de tu palabra en esta revelación y puedan ellos activarse en dones, en sabiduría, en visiones, en sueños, y puedan recibir más de ti, Señor mi Dios, anhelando que en este momento, Señor mi Dios, puedas impartir de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu discernimiento. Permite, Señor mi Dios, que se limpien los aires, limpia sus hogares por medio de tu luz, Señor mi Dios, y que puedan ellos, Padre Celestial, totalmente estar convencidos en este momento y pendientes del mensaje, honrándote a ti y glorificándote en este momento. Te lo ruego, mi Señor, mi Dios, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Te entrego a ti, a mis amados hermanos, a tus hijos que están conectados, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, todo el reino, todo el imperio es tuyo. Hermanos, Dios me lo bendiga. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Escucharon la alabanza La Sonamita de Monte Santo. Lo coloqué, hermanos, con el loguito así, y no dio problema. Yo creí que iban a tirar un problema con... Ya me estabiliza. Ya me va a afectar el tema del copyright, pero no. Vamos a leer, hermanos, estamos en nuestra sesión número 12. Apocalipsis, hermanos, vamos a leer siempre capítulo 2. Quiero que se vayan a la Biblia. Tenemos, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17, si no me equivoco. Sí, vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Acuérdense, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. Vamos a la Biblia. Me ayuda. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe ni aún los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas, dice. No sé si lo están viendo, ya. Creo que sí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a tener tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria al Señor. Bueno, nos vamos a leer bastante la Biblia. Tengo ya todos los versículos para no atrasarme. Necesito, hermanos, abra su corazón, sus pensamientos. Esta es una hora crucial, hermanos. Octubre, tinieblas. Entienda, vive en la luz. Vamos a comportarnos como cristianos, hermanos. Fije su corazón en este momento al mensaje. Por favor, este mensaje es muy importante para su vida. Voy a señalarlo. Para su vida, hermano. Apocalipsis está muy bien. Hermano, querido hermano. La iglesia en Pérgamo estaba ubicada en un lugar donde la adoración, mencionábamos, de ídolos era tan fuerte, tan crucial. Y ahí decía, hermano, que estaba ubicado el trono de Satanás. Expliqué, hermanos, que el trono de Satanás
se refiere a un lugar donde se sienta Satanás. Habían templos para adorar ídolos y emperadores. La ciudad de Pérgamo, hermanos, era una ciudad dominada por Satanás. Y dado, hermanos, que la iglesia estaba ubicada en una ciudad como Pérgamo, no fue fácil mantener la fe, pero aún así, hermanos, ellos no abandonaron su fe. Se aferraron al nombre del Señor y lograron la victoria. La persona, hermanos, que estuvo al frente fue Antipas, mencionado en la escritura de esta noche. Hermanos, en la escritura el Señor llama a Antipas mi testigo fiel. El testigo fiel del Señor. Cuando haya oído tales palabras del Señor acerca de Antipas, podemos entender bien la fe que tenía él, Antipas. Si el Señor lo reconoce como un testigo fiel, significa que su fidelidad no era una fidelidad de exterior carnal, sino una fidelidad, hermanos, espiritual. Significa que se despojó del mal, se humilló y se hizo semejante al corazón del Señor. Al mismo tiempo, fue fiel a su deber de dar testimonio del Señor como testigo en una situación difícil. Por eso, hermano, nos dice el Señor que todos van a ser sus discípulos, sus testigos. Me haréis testigos en todas las naciones, bautizando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted va a ser un testigo, pero, hermano, debe ser reconocido por él primeramente. Amén. Hermanos, él había sido testigo en una situación difícil, es decir, en un lugar que era como la guarida de Satanás, donde la vida estaba, hermanos, llena de idolatría generalizada y toda clase de pecado y maldad. Predicaba fielmente el evangelio del Señor, hermanos. Él, hermanos, finalmente murió como mártir. Hay una historia, hermanos, sobre el martirio de Antipas. Un oficial romano puso a Antipas frente al ídolo y le dijo: Antipas, inclínate ante este ídolo del emperador de Roma. ¿Se acuerdan que dijimos que habían emperadores de Roma, hermanos, hechos como estatuas? Antipas respondió: solo hay un rey de reyes y señor de señores. Él es Jesucristo, no me inclinaré ante ningún otro. Y el oficial se puso furioso y gritó: Antipas, ¿no sabes que estás contra todo el mundo? Entonces Antipas respondió: contra todo el mundo. Entonces reconozco a Jesucristo como el Señor de los señores. Entonces, en su ira, el oficial puso a Antipas en un horno de bronce ardiendo y lo mató. Pero en estas terribles persecuciones y penurias, hermanos, los miembros de la iglesia de Pérgamo mantuvieron su fe. Si uno tiene fe, cuánto más severas se vuelven las persecuciones y las penalidades. Aquellos con fe se aferran a su fe, hermanos, en el nombre del Señor aún más firmemente. Entre las personas que asisten a la iglesia, hermanos, pero no conocen la verdad. Hay algunos que pueden no entender esto. Creyeron en Dios y fueron fieles. Entonces, ¿por qué fueron perseguidos y por qué tuvieron que morir en el martirio? Si Dios está realmente vivo, ¿cómo podría dejarlos solos? Pueden desanimarse y abandonar incluso la iglesia si escuchan esto. Pero una vez, hermanos, que se den cuenta de la voluntad y la providencia de Dios, su malentendido debe de aclararse. Amén. Y vamos a explicarlo, hermanos, porque hubo muchas muertes de mártires, no solo en la iglesia primitiva, como en la iglesia de Pérgamo, donde Antipas murió como mártir, sino, hermanos, en todas partes donde los cristianos y el cristianismo se establecieron inicialmente. Incluso, hermanos, un país como nosotros, hermanos, cuando se introdujo el cristianismo, a finales, hermanos, creo que de los años 800, hubo muchas persecuciones y tribulaciones. Y hubo hermanos mártires. Al principio la gente mundana ridiculizaba y despreciaba a los mártires cristianos. Los ciudadanos de Roma, hermanos, vieron como muchos cristianos morían como mártires en el Coliseo. Los consideraban muy tontos. Pero pronto, hermanos, comenzaron a pensar que era algo extraño. Escuchen bien. ¿Cómo pueden tener sonrisas en sus rostros mientras mueren? ¿Qué los hizo así? ¿Quién es Jesús para que ellos crean y puedan morir de esa manera? Pensamientos como estos surgieron en las personas que estaban viendo. Luego se interesaron en el cristianismo y luego más y más personas querían saber sobre el cristianismo. Muchas personas terminaron creyendo en el Señor y más tarde Constantino el Grande, el emperador, aprobó el cristianismo. Incluso estableció el cristianismo como una religión del Estado. Hermanos, esa es la providencia de Dios, que los seres humanos no pueden comprender. Sin esto, hermanos, el cristianismo no podría haberse extendido por toda Europa y por todo el mundo tan rápidamente.
también, hermanos, en países diferentes, hermanos, debido a que hay muchos antepasados de la fe que murieron como mártires, el cristianismo pudo crecer tan fuerte como lo es hoy, hermanos, en tan solo 100 años. Querido hermano, en Centroamérica es así. ¿Cree que una persona que vive la vida cristiana como le parece puede mantener la fe ante el dolor del martirio y el miedo de la muerte? Si puede mantener su fe hasta que muera mártir con la ayuda del Espíritu Santo, eso será bueno. Pero el hecho, hermanos, es que no es fácil para un hombre mantener la fe ante una amenaza contra su vida. Es más probable, hermano, que abandone su fe cuando enfrente una situación extrema o una amenaza de vida, porque no ha desechado el mal en su corazón. Solo aquellos que son fieles con un corazón inmutable pueden mantener la fe incluso frente a la amenaza de la vida, y pueden morir mártires por su fe, tanto como se deshacen del mal y alcanzan la salvación. Antipas, hermanos, era un hombre así. Su martirio se convirtió en una fuerza impulsora para que los miembros de la iglesia de Pérgamo se aferraran al nombre del Señor y corrieran esa carrera de la fe. Al presenciar, hermanos, el martirio de Antipas, no temieron a la muerte, sino ni se escondieron tampoco, hermanos. Más bien se aferraron incluso más al Señor. Lograron la victoria de la fe. Hermanos, el Señor está elogiando a la iglesia de Pérgamo por esto. Al igual que Antipas y otros miembros de la fe de la iglesia en Pérgamo, por favor, vuélvase también a ser un testigo fiel en el Señor, que pueda aferrarse a la iglesia sin desviarse a la derecha ni a la izquierda, incluso en situaciones de persecución y en tribulaciones en su vida. Aunque, hermanos, la iglesia de Pérgamo fue elogiada de esta manera, también el Señor comienza a reprenderlo severamente. Vamos a ver, hermanos, el versículo 14, cómo los comienza a reprender. Pero dice: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer, dice, fornicación, inmoralidad. Hermanos, en la iglesia de Pérgamo había Antipas, que murió como mártir, y otros que mantuvieron la fe siguieron a Antipas. Pero había otras personas que no podían hacer eso. El Señor dice, hermanos, que estos retienen la enseñanza de Balaam, y él reprendió severamente sus obras. También dice, hermanos, que hay algunos que retienen la doctrina de los nicolaitas, y los reprende duramente. Entonces, ¿quiénes son los que se aferraban a la enseñanza de Balaam, la enseñanza de los nicolaitas, hermanos? Para entender esto, hermanos, tenemos que echar un vistazo al incidente entre los israelitas y Balaam, que se describe, hermanos, en los capítulos 22 y 24 de Números. Balaam, hermanos, era hijo de Beor y habitaba cerca del río Petor. Podía, hermanos, él hablar con Dios. Para ser más específico, sabía cómo comunicarse con Dios. Un día, hermanos, Balac, el rey de Moab, le pidió un favor. Balac le pidió a Balaam que maldijera a los israelitas. Balac, el rey de Moab, escuchó que Dios estaba con los israelitas, y cuando supo que los israelitas venían a su país, se llenó de temor y le pidió ayuda a Balaam. Cuando Balaam le preguntó a Dios cuál era la voluntad de Dios, Dios le dijo: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Cuando Balaam recibió esta respuesta de Dios, rechazó la idea de Balac. Pero el rey de Moab envió príncipes más numerosos y más ilustres con plata y con oro a Balaam. Y dijo, hermanos, en Números capítulo 22, versículo 17. Leámoslo. Números capítulo 22, versículo 17. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Lee, hermanos. Siendo tentado. El corazón, hermanos, de Balaam fue sacudido por la plata y por el oro. Como tenía codicia y deseos egoístas de honor y dinero, su corazón fue seducido por la tentación de Satanás. Este puede, hermanos, surgir en su vida diaria de creyente. Escuche bien. Si destruye la tentación con la palabra de Dios, inmediatamente
no será tentado otra vez. Pero si hay lugar para ser sacudido en su corazón, aunque sea un poco, Satanás seguramente lo tentará de nuevo. Por lo tanto, hermano, debe de tener en cuenta que la prueba puede volver a presentarse algún día, y si no la supera. Es, hermanos, como renunciar a arrancar un árbol si no se mueve en absoluto en el primer intento. Pero si se mueve aunque sea un poco, seguirá intentando empujarlo o sacarlo. Cuando la serpiente, hermanos, tentó a Eva, ella mostró un espacio, la serpiente siguió tentándola y Eva finalmente fue engañada. Además, hermanos, aunque parezca que esto es externo, si no pasa la prueba completamente en su corazón, Satanás puede tentarlo nuevamente. Balaam, hermanos, también pareció pasar la primera prueba, pero como tenía codicia y deseos egoístas de honor y dinero, fue tentado por segunda vez. Y ves, hermanos, vio sus pensamientos, su alma y su corazón. Aunque Balaam respondió a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, nada podría ser ni pequeño ni grande contra el mandato del Señor mi Dios. Su corazón, hermanos, estaba ya sacudido. A pesar de que conocía la voluntad de Dios, dijo: ahora, por favor, quédate aquí esta noche y averiguaré qué más me dirá el Señor. Entonces vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo harás la palabra que yo te hable. Debe de entender, hermanos, esta escena cuidadosamente. Escuche bien. Si lo entiende de una manera carnal, puede pensar que Balaam fue a Balac según la voluntad de Dios. Pero Dios le dijo claramente a Balaam cuál era la voluntad cuando Balaam le preguntó por primera vez. Pero la razón, hermanos, por la que Dios permitió que Balaam fuera a Balac cuando le preguntó a Dios por segunda vez fue que Dios conocía también el corazón de Balaam. Si Balaam hubiera sido un hombre limpio de corazón, sin importar el tipo de honor y dinero que le dieran, no hubiera querido ir y no le hubiera pedido a Dios otra vez. Además, sabía que Dios estaba con los israelitas, no habría aceptado su pedido de maldecir a los israelitas. Pero su corazón, hermanos, se estremeció y Dios conocía su corazón, así que Dios lo dejó a su libre albedrío. Incluso, hermanos, si Dios lo detuviera, el corazón de Balaam se estremecería nuevamente cuando los siervos de Balac lo tentaran nuevamente con más plata o más oro. Por lo tanto, hermanos, detenerlo por la fuerza hubiera sido contra la justicia. Es así que aunque Dios puede forzar a la gente del mundo a no cometer pecado, es contra la justicia de Dios. Entonces Balaam vino para ir a Balac y Dios envió a su ángel para bloquear el camino y abrió la boca del burro, ¿se recuerdan?, para mostrar que su acción era prudente. El ángel de Dios dijo a Balaam: he aquí, he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Entonces él le dijo: ve con los hombres, pero solo hablarás la palabra que yo te diga. Las cosas iban en contra, hermanos, de lo que quería Balac, el rey de Moab, y Dios dio a los israelitas palabra de bendición por boca de Balaam. Y el incidente pareció concluir así, hermanos. Pero el Nuevo Testamento registra este incidente así en 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 15 al 16. Leámoslo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y el versículo 16 dice: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hermanos, también Judas, capítulo 1, que es el único que tiene, versículo 11, dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, hermanos, ¿qué hizo Balaam para que se le atribuyeran palabras como estas? La escritura de esta noche dice que Balaam seguía enseñando a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad o fornicación. Esto, hermanos, está escrito en Números capítulo 25, versículo del 1 al 2. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fue Balán, hermanos, quien le enseñó a Balac un plan tan malvado para engañar a los israelitas. Balán sabía que no debía tentar a los israelitas para que pudieran enojar a Dios, y planeó un plan, hermanos, malvado. Los moabitas adoraron a los ídolos y ofrecieron muchos alimentos de sacrificio, y las mujeres moabitas bailaron lascivamente. Instigado por Balán, rey de Moab, Balac invitó a los israelitas a su adoración. Los israelitas estaban muy acostumbrados al entorno sencillo de un campo salvaje. Estaban cansados de la vida en un desierto, recuerden. Pero cuando fueron invitados a un lugar de adoración de ídolos, de repente fueron expuestos a las cosas mundanas. No era como en estos días, hermanos, cuando la gente circuncida el corazón y desecha el pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Eran simplemente, hermanos, tentados para no cometer pecados. No pudieron evitar, hermanos, caer en las cosas mundanas, en las cosas del mundo. Finalmente, comieron, hermanos, la comida sacrificada a los ídolos y comenzaron a cometer adulterio con mujeres moabitas. Por la enseñanza de Balac, rey de Moab, indujo a los israelitas a pecar. Los israelitas, hermanos, fueron castigados como resultado de cometer este pecado. Como se dice, hermanos, en Números capítulo 25, versículo 9, dice que 24,000 de ellos murieron en la peste. Por cierto, hermanos, también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, registra un número de 23,000. ¿Por qué hay una diferencia, hermanos, en número de muertos, en Números y en 1 Corintios? ¿Acaso es un error? No, hermanos, no es la Biblia. Siempre ella es precisa y correcta. El número de muertos en Números, hermanos, es 24,000. Incluye a los israelitas y las mujeres moabitas. Por otro lado, el número de muertos en 1 Corintios dice que son 23,000. Es el número que se calcula solo para los israelitas. Asimismo, si leemos la Biblia, hermanos, en la inspiración del Espíritu Santo, podemos encontrar cuán precisa es la Biblia, aún más de lo que creemos, querido hermano y hermana en Cristo. ¿Cuál es la lección espiritual que tenemos que aprender del incidente de Balaam? Primero, hermanos, advierte acerca de vivir una vida cristiana como mejor le parezca y comprometerse, hermanos, a la verdad con el mundo. Así como Balaam fue por el camino de la muerte a pesar de que conocía la voluntad de Dios, hay muchos cristianos que intentan vivir una vida cristiana comprometida con significa, hermanos, que aman el mundo y las cosas que hay en él más que a Dios. Especialmente hoy, hermanos. Lo dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Vamos a la Biblia. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos cristianos, hermanos, cometen pecados porque aman el dinero más que a Dios. Debido, hermanos, a esta codicia por el dinero, violan el día del Señor o roban el diezmo que es de Dios, de lo que hablamos más temprano. Aunque un siervo de Dios, hermano, debe dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, hay siervos que son ávidos de dinero y honor o se comprometen con las autoridades del mundo. Pero tal, hermanos, como dice Mateo capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos señores. Pongámoslo acá. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las... ¿Ya conmigo? A Dios y a las riquezas. No solo, hermanos, los siervos de Dios, sino también los hijos de Dios deben amar solo a Dios y seguir solo su voluntad.
No debe de haber fe como la fe de Balaam, hermanos, o como lo que era Balaam, que se comprometió con el mundo. Entonces, por favor, hermanos, mírese hoy a usted mismo. ¿No ha caído en la tentación incluso por un corto periodo de tiempo como Balaam? ¿Se ha distanciado de la verdad? ¿Tiene algo que ame más que a Dios? ¿O ama solo a Dios Padre con todo su corazón, con toda su vida y con toda su voluntad? Incluso si es una cosa trivial, si es dejar la verdad y comprometerse con el mundo, una persona, un hijo, eventualmente, hermano, caerá en el mundo y Satanás lo acusará de ello. Así como una pequeña cantidad de levadura, hermanos, leuda toda la masa y puede extenderse, hermanos, al pan. Si tomo que sea un poco de la obra de Satanás, luego de 2, 3 y 4, eventualmente toda su mente será absorbida por las obras de Satanás. A menudo, hermanos, podemos ver a aquellos que fueron usados para la obra de Dios siendo abandonados o depravados cuando fueron manchados con la carne. Y había gente, hermanos, así entre los miembros de la iglesia en Pérgamo. Hubo gente, hermanos, que no perdió la fe, sino que la mantuvo mientras presenciaba el martirio de Antipas. Por otro lado, habían personas que seguían las enseñanzas de Balaam y se comprometían con el mundo. El Señor, hermanos, reprende severamente no solo a esas personas de la iglesia en Pérgamo, sino también a aquellos que siguen los hechos de Balaam en estos días, y les dice que se arrepientan. Necesito, hermanos, que investiguemos en la próxima lección sobre más de Balaam el día de mañana. Querido hermano y hermana en Cristo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, advierte sobre los últimos días, así leámoslo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, diga conmigo peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice al final, hermanos, ¿qué? Aquellos evita. Hermanos, también la Biblia menciona y advierte que sucederá en estos últimos días. Pero todavía hay muchas personas en el mundo que están haciendo lo mismo que se habla. Pero lo que es más lamentable, hermanos, es que cada vez más personas que profesan creer en el Señor también lo hacen. Aunque escuchan, hermanos, la palabra de Dios, la conservan como mero conocimiento, pero no tratan de vivir por ella. Se aferran a una apariencia de piedad, pero ellos niegan su poder. Querido hermano y hermana en Cristo, en la iglesia de Pérgamo hubo un testigo fiel como Antipas que murió mártir por el nombre del Señor. Por otro lado, también hubo personas que siguieron las obras de Balaam, se comprometieron con el mundo y amaron al mundo por comprometerse, hermanos, aunque vivían en el mismo entorno y escuchaban la misma palabra. La carne y el espíritu estaban claramente separados, estaban golpeándose entre sí. Y eso es lo mismo, hermanos, que incluso hoy en día, como repito, cuanto más cerca está del final, más claramente se separará la carne del espíritu. Habrá una gran diferencia, hermanos. Les insto encarecidamente a que no debe de haber nadie que se haga amigo del mundo y ame al mundo en estos últimos días, como algunos miembros de la iglesia de Pérgamo que siguieron las obras de Balaam. Espero, hermanos, que todos lleguen a ser como Antipas, el testigo fiel, que retuvo el nombre del Señor incluso en el lugar del trono de Satanás. Oro para que sea bendecido, para que pueda disfrutar la alabanza, la recompensa y la gloria que el Señor da a los que vencen en el nombre del Señor Jesucristo. Yo lo ruego para que lo reciban. Y gracias, hermano, por escuchar el mensaje. Compartámoslo, denle like, suscríbase. Vamos, hermanos, a dejar un espacio para poderlo siempre grabar y poderlo volver a subir para que lo escuche el día de mañana y pueda hacer hincapié, hermanos, de este mensaje que es importante para su crecimiento personal y muchas de las cosas que ha dejado de hacer. El que tenga oídos para oír, que oiga. Continuamos, hermanos, con una preciosa alabanza y luego de la alabanza
Vamos con la oración. Dios me lo bendiga.